Uno de los aspectos menos conocidos, porque la propaganda se ha ocultado de taparlos, y porque el régimen tampoco blasonó mucho de ello, hay que decir, del régimen de Franco fue su protección expresa a los judíos que huían de Europa durante la Segunda Guerra Mundial y aún después. Ahora, como estamos en esta especie de fabricación historiográfica de nuevos materiales con los que dictar una damnatio memoriae sobre el conjunto del régimen de Franco, aparecen trabajos de carácter universitario, y lo hacen así, hinchando el pecho, ¿verdad?, donde se trata de demostrar lo que no fue. Es decir, como una sospecha de complicidad de Franco con el Holocausto, porque en el fondo a él le habría gustado tener campos de concentración y cámaras de gas. Y dentro de ese ejercicio, pues cuando uno llega a un umbral de manipulación de la realidad, hay alguien que sabe y salta. Y dice, oiga, esto que usted está diciendo o es mentira o es una verdad distorsionada y sobre todo no leí usted las fuentes fundamentales. Y este que ha saltado ha sido Miguel Platón, que dice que no le escandaliza nada, pero esto te ha escandalizado. Bueno, me ha llamado la atención. Es un libro que han hecho tres autores, presididos por el catedrático Enrique Moradiellos. Pero no es un libro, es un constructo. Sí, es un constructo. En realidad son tres ensayos distintos. El ensayo de Moradiellos es el más normal de todos. Sí, porque él es el más normal de todos. Sí, no aporta nada nuevo, pero lo que escribe es correcto y todo es cierto, y él establece que fue mucho más positiva la política española con luces y sombras, que hubo más luces que sombras, lo que le honra. Ahora, no aporta nada nuevo. Sus dos adláteres, que son profesores universitarios, son los que intentan aportar algo nuevo. Bueno, la aportación de uno de ellos es ridícula. La aportación de uno de ellos es el antisemitismo en los diarios conservadores de Extremadura en los años 30 y 40. Hombre, tema de alcance universal. El alcance universal, evidentemente. En Tokio creo que todavía no se han recuperado. Sí. Pero el otro se dedica a desprestigiar a los diplomáticos españoles, es decir, a lo que efectivamente se había hecho ahí. Entonces, es que no sabe. Es decir, confunde fechas, confunde autores. Mire usted, es decir, la Segunda Guerra Mundial fue un periodo especialmente crítico, pero muy crítico, en el cual tampoco se sabía con mucho detalle lo que estaba pasando. De hecho, en las memorias de De Gaulle, de Churchill, etcétera, no aparece para nada. Para nada, de los judíos, porque no se sabía. El Holocausto se conoció cuando en el año 45 los aliados llegaron a los campos de exterminio. Entonces descubrieron el horror. Antes de eso había informaciones sueltas, pero no había un conocimiento veraz y completo de lo que está pasando. Antes de eso, sin embargo, ya en el año 44 es cuando España encarece a las embajadas en el exterior la protección del mayor número posible de judíos. Porque las informaciones sobre la persecución sistemática sí que son un hecho objetivo. Sí. Pero no fueron solo las embajadas. Si yo conocí a Alberto Poveda, que era en los años de la Segunda Guerra Mundial, fue el secretario del gobierno civil de Lérida. Y Poveda, creo que publicó un libro muy interesante en el año 2004 llamado Las ostras listas. Tengo el libro, pero él personalmente me contó lo que había hecho. Y entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, con mucha frecuencia, cruzaban la frontera de los Pirineos de forma clandestina judíos que venían de Francia y que huían de la persecución, de la marginación, de lo que fuera. ¿Qué pasaba con esos judíos? Les llevaban a la capital de la provincia de Lérida, les instalaban en pensiones o en hoteles y luego les daban papeles para que pudieran tener una documentación válida y para que pudieran proseguir viaje, porque muchos de ellos querían ir a América o querían ir a Sudamérica, querían ir a otros sitios, y se les facilitaba todo. ¿A cuánto se devolvió a la Francia ocupada por los alemanes? A ni uno solo, a ninguno. O sea, que no fueron solo las embajadas las que recibieron instrucción de proteger a judíos, y lo hicieron. También fueron los gobiernos civiles en territorio español. Eso quiere decir, por tanto, eso solo podía hacerse de acuerdo con instrucciones del gobierno. Eso es a donde yo iba. Claro. Es decir, se ha ofrecido, y si tú eres con la de Sanzuriz, por ejemplo, como en el caso del heroísmo individual de un... No. Y además hay documentos del propio Ministerio de Exteriores, particularmente a partir de la época de Lequerica, en la que queda claro que había una instrucción por parte del propio gobierno español de proteger a las poblaciones judías, por lo que fuera, que esto ya es otra historia. Sí, yo me encontré luego también, conocí en los años 90
al general Harel israelí, que había sido el director del Mossad entre 1952 y 1963. Buena época para ser el director del Mossad. Entre las cosas que había hecho, pues había sido el secuestro de Eichmann en Argentina, que luego fue juzgado y condenado a muerte en Israel. O sea, era un personaje con un currículum verdaderamente importante. Y entonces Harel nos contó a unos periodistas en el Escorial, cuando vino a un curso de verano de competencia en el Escorial, que él en el año 56, cuando hubo la persecución a los judíos en Marruecos, entonces le mandaron a Marruecos pues, para intentar salvar al mayor número posible de los hebreos marroquíes. Y entonces, a pesar de que España e Israel no tenían relaciones diplomáticas, él encontró, llegó allí pues con 2 o 3, bueno, ¿qué hacemos aquí? Y entonces pues fueron las autoridades españolas las que le ayudaron a cumplir su cometido, y sobre todo el ejército. El ejército no se retiró por completo del protectorado hasta 1961. Fue una retirada escalonada que duró algo más de 5 años. Y entonces pues había muchas unidades militares, ya 56, 57, unidades militares con su vehículo de transporte, con su armamento, que tal cual, que recurrían lo que era el antiguo protectorado español. Y entonces eran los caminos militares los que escondían a las familias judías hasta dejarlas a salvo en Ceuta y Melilla. A la vuelta, en Israel, sorprendido por esta colaboración, el general Harel pidió al Mossad, del que era el jefe, el director, y digo, oiga, investíguenme ustedes qué pasó con España en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hizo España en la Segunda Guerra Mundial y los judíos? Entonces, el informe del Mossad, que no es un informe cualquiera, al cabo de un tiempo le presentó un documento que decía: en España no hubo ninguna legislación antisemita. En muchos países europeos hubo legislación antisemita, en España no. Segundo, ni un solo judío que llegara a España fue entregado a los nazis, ni uno. O sea, la colaboración de España con el Holocausto fue nula. Tú rescatas, por cierto, un párrafo de los diarios de Rosenberg, muy poco conocido, que reprocha a España su absoluto desinterés por el problema judío. En concreto a Franco, y es de agosto del 36, cuando pues, a las pocas semanas de comenzar la guerra civil en España, en su diario Rosenberg anota: el general Franco no quiere saber nada del antisemitismo, se equivoca. Porque usted, es decir, eso es lo que hay. Es decir, y un poquito antes, en declaraciones al Daily Telegraph, Franco había dicho casi literalmente: de acuerdo con el espíritu comprensivo de nuestro pueblo, la oración se tiene que efectuar en la iglesia, en la mezquita y en la sinagoga. Es decir, es que ahí también aparece el africanista. Claro. Se ha pasado toda la vida en África en ese momento. Colaboración del general Franco con el Holocausto, con la provisión de los judíos, absolutamente ninguna. Hostia. Yo, desde que era pequeño, he venido leyendo pues eso, obras, artículos, ensayos, en los que decían pues, que Franco, informaciones periodísticas sobre todo, que decían que Franco pues, era un corrupto millonario. Franco era homosexual. Franco tenía un solo testículo. Franco era un pésimo estratega. Eso hemos leído también y no hace tanto. Pésimo estratega militar, no tenía ni idea. Franco realmente quería entrar en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ha sido siempre una constante a lo largo de todos estos años tratar de encontrar, o hablar mal de Franco. Ahora, pero la pregunta es, ¿merece la pena contestar a esta gente? Cuando dice, o sea, todos tenemos clarísimo, y aparte los testimonios de la época no dejan dudas de que en las embajadas españolas se recibió la orden de proteger a los judíos, porque aquí se sabía, se tenía esa información. ¿Merece la pena contestar a este tipo de gente que va buscando solamente un...? Yo reconozco que sobre todo me ha divertido. Bien, eso me parece fenomenal. Me ha divertido. Si es una travesura, me ha eso divertido me parece divertidísimo. Poner a todos estos elementos frente a lo que es la realidad. Bueno, no es que me escandalice, es que casi me hace gracia. Es decir, ¿cómo puede estar la Universidad Española en manos de esta gente? Hay un aspecto que cita Miguel Platón, el siguiente de la palabra Carlos, que me parece muy importante subrayarlo porque da la medida de hasta qué punto estamos ante una universidad que merecería ser demolida. Es el hecho
de que dentro de los argumentos con los que los señores profesores, ¿verdad?, se cubren de no citar trabajos previos, es que no están en la historiografía porque no son trabajos universitarios. Joder. ¿No? Bueno. Me cuenta, claro, Bueno. o sea, es de verdad, es para volverse loco. Claro, si la mayor parte de las tesis doctorales son un fraude, son una calamidad. Es decir, a mí me tocó hace unos años, yo estaba en la Universidad Complutense, director de comunicación, y entonces había habido un rector anterior que había dicho que se iban a publicar todas las tesis doctorales de la Complutense, lo cual era imposible por razones económicas. Y entonces me dijeron, mira, todas estas que hay aquí que están esperando, y entonces vamos a seleccionar, no podemos publicar 500, pero a lo mejor podemos publicar 15 o 20. Entonces, selecciona, por favor, lo que te venga más interesante. Vamos a ver. Yo me metí, lógicamente, no con las de letras. Yo, de la ciencia, pues de eso no sé. Ni física, ni química, ni medicina, ni farmacia, eso no sé. Pero, hombre, de las letras algo sí que sabía. Entonces empecé a ver tesis doctorales, pues eso, pues de historia, de economía, de sociología, de políticas, tal. ¿Qué nivel? No hay nivel. es que digo, pero si es que no hay ninguna que merezca ser publicada. Está bien, Carlos. A mí, en este tema, es decir, ¿cuántos judíos se calcula que salvó? Pues mira, en los años 40, varios miles. ¿Cuántos fueron? Pues hay quien dice 2.000 y pico, quien dice 5.000, quien dice algunos más. Dejémoslo en miles, pero da igual. Es decir, No, lo digo, sí. lo digo Sí. para repreguntar. De estos miles no hay manera de rastrear unos cuantos para que den su... Pues claro, pero por supuesto. Que eso es digamos que eso podría dejar un poquito más claro. No, y de hecho, cuando murió Franco, en noviembre del 75, en sinagogas de Nueva York se rezaron preces por su alma. Expresamente, decía el rabino de la sinagoga, por los judíos salvados durante la Guerra Mundial. De manera expresa, no hay más que ir a la prensa pues del 21, 22, 23 de noviembre del 75 para encontrar esos testimonios. Se rezaron el Kadish. Efectivamente, el Kadish. ¿Y por qué no le interesó, si tienes alguna idea de ello, a Franco el antisemitismo? Porque sí que es verdad que en aquella época y en aquella sociedad había una fuerte corriente antisemita. No, pero había una fuerte tradición de los militares españoles de afinidad con los judíos. Vamos a ver, eso empieza en 1860, en la guerra con Marruecos. Entonces hay un momento en el cual el ejército español pues sitia Tetuán, y entonces Tetuán, las autoridades marroquíes de Tetuán dicen, bueno, hay que rendirse porque no tiene sentido esto. Entonces hay una muralla, Tetuán, el centro tenía una muralla, y entonces, como allí había muchos judíos tetuaníes que hablaban ladino, el español del siglo XV, entonces le encomiendan a un judío mayor que abra la puerta. Entonces ese judío abre la puerta y dice, pasen vuesas mercedes. Los militares españoles... Voy a recibir yo así a Esteban. Los militares españoles se quedaron atónitos. Entonces descubrieron que había una comunidad con la que se podían entender perfectamente. La autoridad militar española, durante los 2 años que estuvo administrando Tetuán, incorporó en la administración a musulmanes y a judíos, que formaban parte de la administración de la ciudad, la administración provisional de la ciudad. Y además establecieron que suprimieron el impuesto obligado de Marruecos a todos los no musulmanes, que si no eras musulmán tienes que pagar un impuesto específico, y luego además también intervinieron en los procesos judiciales, porque hasta ese momento la palabra de un musulmán siempre valía más que la de un judío. Entonces los tribunales españoles empezaron a dar la razón a los judíos si pensaban que tenían razón, cosa que a los judíos les dejó fascinados. Tanto una cosa como la otra. Primero, formar parte de la administración. Segundo, que no hay que le quitamos el impuesto. Tercero, que si ustedes tienen razón, pues se la damos. Cuando el mayo de 1862 el ejército español se retira de Tetuán y vuelve camino de Ceuta y de la península, entonces pasan 2 cosas. Primero, que un número importante de judíos tetuaníes se retiran a Ceuta con el ejército español. Y para los que se quedan en Tetuán, el gobierno español establece un compromiso de protección con el gobierno de Marruecos. Algo completamente inusual. Al año siguiente, en 1863, se establece el puerto franco en Ceuta y Melilla,
con lo cual eso estimula el comercio y estimula que muchos judíos piensen que les es más rentable y más interesante estar en Ceuta o en Melilla que estar en Tetuán. Y poco a poco se van estableciendo, van adquiriendo de manera progresiva la nacionalidad española. Hacia el año 1900 ya los jóvenes judíos hacían el servicio militar como cualquier ciudadano español. A comienzos del siglo XX hay unos episodios de guerra, de lucha civil en Marruecos, y entonces hay un cabileño, un caudillo de Kabila, relativamente cerca de Melilla, que se llamaba el Roi Bujamara, que significa literalmente el pretendiente de la burra. Entonces el Roi Bujamara lo que quería era, él decía que él era el auténtico sultán y le disputaba el poder al sultán. Terminó muy mal, pero él hizo una persecución de los judíos. Los judíos se refugiaron fundamentalmente en Melilla, llegaban sin nada, prácticamente desnudos. ¿Y quién les protege? El ejército. Y les protegen en buena medida, por supuesto, los judíos que ya estaban instalados en Melilla, pero luego unas tiendas, intendencia, alimentación, ropa, tal, eso es el ejército. Y todas las medidas de protección del ejército son avaladas por el gobierno español. Y luego, después de eso, es decir, no olvidemos que en el año 24, un dictador militar, como era el general Miguel Primo de Rivera, le reconoce la nacionalidad a todos los sefardíes de todo el mundo. Que es lo que se basó Sansbury, ¿no? 400 y pico años después, cosa que no había pasado nunca en la historia del mundo, un general español dice: a esto que dicen los reyes católicos, pues yo a todos los reconozco la nacionalidad española. Oye, última cosa, tú has publicado varios libros sobre el comienzo de la Guerra Civil, sobre el destrozo, el hundimiento de la Segunda República. ¿Conoces la Ley de Memoria Democrática que está en internet? ¿Qué te parece? Es una locura, vamos, es simplemente la ley. Vas al tuyo tú con esa claro, naturalmente, pero me encontraré contigo y con otros buenos amigos. Claro. Ya estaré en el monte. Es la ley de la mentira antidemocrática. Es decir, si llamara eso memoria democrática, eso es una broma. Es decir, mienten sistemáticamente. Yo he tenido ocasión con uno de los grandes promotores. Bueno, primero, algunos de los que estaban en esto, como la señora Calvo y esto, no tenían ni la menor idea de la historia de España. Uno de los mayores promotores le dije: oye, mucho cuidado con la memoria esta. Dice, porque, digo, sobre todo lo que van a salir van a ser miles y miles y miles de asesinos del Partido Socialista y del UGT. Eso sobre todo lo que va a salir. Pues claro, durante la guerra, los comités revolucionarios, que eran mayoritariamente socialistas, asesinaron a decenas de miles. Y se conocen los nombres, las condenas, las personas. Le digo, ¿a ti te interesa que eso salga a la luz? Se quedó de piedra, porque no sabía nada. Mira, mucho antes, cuando en la época de Zapatero, con la memoria histórica, aquella memoria histérica, a una señora ministra de aquel gobierno, yo le dije: mira, es que no sabéis de lo que estáis hablando, porque se había aprobado en las Cortes un documento, una birria, diciendo que la Segunda República era el antecedente democrático de la democracia actual, en el año 2006, me parece, o sí, una cosa así. Le digo: mira, no tiene nada que ver, justamente se hizo lo contrario. Le digo: pero si es que no sabéis de lo que estás hablando. Le digo: mira, mira, solo te voy a decir una pregunta muy fácil. En la Segunda República hubo 11, bueno, en función de guerra, ¿no? Presidente del Consejo de Ministros, que era el nombre formal del jefe de gobierno. Digo: ¿tú cuántos conoces? Se quedó así un poco pasmada y solo murmuró: hazaña. Vamos, digo, si yo te pregunto uno por uno, ¿de qué época estuvieron? ¿A qué partido pertenecían? ¿Qué política siguieron? Digo, si es que no sabéis. ¿Quién se acuerda de Chapa Prieta, por ejemplo? En fin, o de Samper. Claro. Hemos de irnos a la publicidad. Porque luego Fuster tiene que contar su informe. ¿Te quedas con nosotros para el informe Fuster? Me voy. ¿De los Estados Unidos o te marchas? Sí, me marcho. Miguel Patón, mil gracias. Te seguimos leyendo todo lo que saques. Gracias por estar con nosotros aquí en esta noche de... Muchas gracias a vosotros por la invitación.